Hola, buenos días alumnos de cuarto año. Bueno, la idea es a partir de estos videos comenzar a hacer algunas explicaciones sobre algunos temas puntuales que vamos a ir desarrollando este año. En este primer video el tema va a ser actividades económicas durante el siglo XIX en nuestro territorio. Sé que muchos de estos temas probablemente los hayan visto el año pasado, en tercer año. La idea es reforzar algunos de esos contenidos precisamente para poder arrancar bien con los contenidos de cuarto en las próximas clases virtuales. Eh, bueno, las actividades económicas en nuestro territorio arrancan formalmente desde la época de la colonia, desde la época posterior a la conquista y colonización, pero vamos a enfocarnos precisamente a lo que serían los inicios de la historia argentina. Así que vamos a enfocarnos más bien en las principales actividades económicas que ocurrieron o que tuvieron lugar en nuestro territorio en lo que serían los últimos años en los cuales nuestras tierras todavía dependían del virreinato de Perú, y por supuesto arrancaremos con toda aquella etapa de finales del siglo XVIII donde ya éramos parte del virreinato de Río de la Plata, y por supuesto los años ya de nuestro país como república independiente. Para comprender un poco mejor hay que tener en cuenta que para el siglo XIX nuestro territorio no tenía una actividad económica específica, sino que cada región ejercía, según su clima y su relieve, determinadas actividades económicas. Por ejemplo, vamos a ver que en la zona pampeana predominaba todo lo que tenía que ver con la cría de ganado vacuno, con la proliferación de estancias agrícolas, al igual que en la zona del litoral, donde eran, digamos, comunes las estancias productoras de cereales. Vamos a ver, por ejemplo, que en las zonas, como por ejemplo el noroeste, se dedicaban a todo lo que era la producción de artesanías, todo lo que tenía que ver con el transporte de mercaderías, con el sistema de postas, en el que precisamente las mercaderías que descendían desde el Virreinato de Perú hacia Buenos Aires, que ya era considerada una ciudad importante, vamos a ver que por estos sistemas de postas eran enviados en carretas, y no era la misma carreta la que ejercía todo el viaje de miles de kilómetros desde Perú, sino que en este sistema de postas cada empresa hacía unos cuantos cientos de kilómetros, y luego esa misma mercadería era transportada en otra carreta de otra empresa. Por lo tanto, obviamente los costos se encarecían mucho. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cuáles fueron las principales actividades económicas que tuvo nuestro territorio según cada etapa histórica. Ustedes saben muy bien que hasta 1776, lo que hoy por hoy es Argentina, formaba parte del virreinato del Perú. En 1776 era tan extenso ese virreinato, y Buenos Aires era una ciudad ya importante, donde el contrabando proliferaba en gran medida, que precisamente en el contexto de estas reformas que inician los reyes europeos, denominadas reformas borbónicas, se da la creación del Virreinato de Río de la Plata, con sede, con su capital, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver entonces que a partir de 1770, 1776, formalmente cuando es la fecha de creación del virreinato, en lo que es la región pampeana, la principal actividad económica era la vaquería. ¿Qué era la vaquería? La vaquería en realidad era el salir a cazar ganado vacuno cimarrón que andaba en estado salvaje, suelto por las pampas, en lo que era el límite de la frontera sur. La frontera sur, que era la frontera entre los criollos y los indígenas, abarcaba una línea de unos cuantos kilómetros que se encontraba, para 1770 más o menos, se encontraba donde hoy terminaría la zona la zona del conurbano bonaerense. O sea, en todo lo que es la región Zárate, Campana, a partir de ahí ya eso era considerado como zonas rurales,
pero formalmente la línea de frontera era hacia el sur. Entonces, lo que hoy conocemos como la zona de Lanús, Avellaneda, a partir de ahí ya arrancaban las zonas del área de frontera y los territorios indígenas. Vamos a ver que estas vaquerías eran grupos de 20 a 30 hombres blancos, criollos y algunos españoles, donde salían a cazar este ganado vacuno denominado cimarrón, así era la raza, que era un ganado que se había, se había ido reproduciendo en nuestro territorio desde la incorporación de ese ganado por parte de los españoles luego de la conquista. Ese ganado que estaba en estado salvaje era cazado únicamente para la obtención de cueros. El resto del animal quedaba descomponiéndose en los campos y precisamente esto provocó que en el lapso de 25 a 30 años este tipo de actividad económica terminara. ¿Por qué? Y porque se terminó extinguiendo ese ganado. El único objetivo de esta caza de ganado vacuno cimarrón era precisamente obtener cueros para exportarlo en un primer momento rumbo a España, cuando aún se dependía de precisamente de lo que era la familia real española, y luego de los años de independencia, cuando se siguió practicando algunos años más, eran enviados sobre todo a Inglaterra estos cueros. Vamos a ver que luego de las vaquerías, cuando este ganado cimarrón comienza a extinguirse, los criollos y algunos españoles también comienzan a darse cuenta de que en las estancias agrícolas que ellos mismos tenían en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, también podían criar ganado vacuno. Y vamos a ver que ahí ya no solamente se utilizaban los cueros. ¿Por qué? Porque simultáneamente comienzan a utilizar la carne. ¿Y cómo? Si todavía no existían métodos de refrigeración. Bueno, los primitivos métodos para mantener la carne eran salándola. Vamos a ver que muchos de estos terratenientes, dueños de estancias, lograron establecer los primeros saladeros, en los cuales eran en las mismas estancias agrícolas ganaderas, se instalaban grandes piletones con agua salada, se echaba ahí la carne, a veces también eran saladeros de pescado, y precisamente ese agua se evaporaba, la carne iba absorbiendo la sal y eso la mantenía por mucho más tiempo. Este tipo de carne salada era comercializada sobre todo en los mercados esclavistas. Imagínense que no tenía un gusto muy, muy sabroso, pero significaba precisamente una cuota de alimento importante que le daban los amos a sus esclavos, sobre todo en los mercados esclavistas de Brasil y Cuba, en lo que es América. Vamos a ver que luego de este auge de estancias agrícolas ganaderas que se dan a partir de 1820. Recuerden, las vaquerías duran entre 1770 y 1820. Entre 1820 y 1840 es el auge de la estancia agrícola ganadera con cría de ganado vacuno. Y a partir de 1840, Inglaterra comienza a demandar en enorme medida lanas. Acá en nuestro país no se tenía una gran cultura de lo que era la producción ovina, pero precisamente a partir de esta demanda que empieza a tener Inglaterra, o mejor dicho, demanda que hace Inglaterra a nuestro país comienza a criar ganado ovino. Entonces comienza a desplazar esas vacas, empiezan a formar nuevas estancias cada vez más al sur, ganando terreno a la línea de frontera y a través de sucesivas campañas al desierto contra los indígenas, y empiezan a instalar cada vez más al sur a ese ganado vacuno. Y en estas estancias agrícolas ganaderas de cercanías de Buenos Aires comienza a criarse ganado ovino. El objetivo era poder esquilar esas ovejas, poder obtener esa lana para embarcarla rumbo a Inglaterra. Vamos a ver que este proceso de ganado ovino, este auge del ganado ovino, se lo llama proceso de merinización. Y este proceso de merinización, que también fue una gran actividad económica, tuvo lugar entre 1840
y 1880. A partir de 1880, en realidad un par de años antes ya había iniciado también, aparecen nuevas tecnologías que posibilitaban la refrigeración y el congelamiento de las carnes. Inglaterra, digo Inglaterra porque en realidad era el mercado que más demandaba nuestros productos, pero en realidad toda Europa comienza a demandar, a partir de la aparición de estas nuevas tecnologías, comienza a demandarle a nuestro país, además de cereales y lana, le comienza a demandar precisamente carne vacuna. Y es ahí donde vuelve nuevamente aparece nuevamente un traslado. Las vacas que se encontraban al sur son destinadas nuevamente a las estancias de cercanías de Buenos Aires, se hacen nuevas y sucesivas campañas al desierto a partir de matanzas indígenas en todo el territorio de la Patagonia, y ahí se van a formar nuevas estancias ovinas, y en las estancias de cercanías de Buenos Aires empiezan a regresar ese ganado vacuno, con el objetivo de poder ser procesado en los nuevos establecimientos frigoríficos para luego ser embarcada ya esa carne rumbo a Europa. Cuando esto ocurre, ya estamos a partir de 1880, y Argentina entra en lo que fue un gran modelo económico, precisamente por la enorme cantidad de riquezas que le llegaban, y ese modelo económico se lo denominó modelo agroexportador. Argentina exportaba en mayor medida lana, cereales y luego carne y por supuesto cueros, como lo venía haciendo desde hacía varios años. Este modelo agroexportador dura 50 años hasta 1930 y precisamente es el primer gran modelo económico que posiciona a la Argentina en el mundo, con aquella denominación muy conocida, muy famosa, que es que Argentina se volvió el granero del mundo. Pero recuerden que el principal producto de exportación era la lana, porque las industrias inglesas necesitaban esa materia prima precisamente para confeccionar prendas de vestir, para confeccionar, por ejemplo, un suéter que luego era enviado a la Argentina mucho más caro. Precisamente por este motivo, Argentina se demoró muchos años en poder tener sus propias industrias, y las primeras industrias textiles aparecen en la Argentina a partir de los años 30, luego del fin de este modelo económico agroexportador.